Bueno, hoy nos toca ver un nuevo tema, un nuevo principio. Este es el quinto entre los siete que vamos a ver. Y como todos los anteriores, es también muy interesante. Principio del ritmo o la ley de los ciclos también se la conoce, que, que nos dice que todo fluye y refluye en el mundo, que todo tiene su avance y retroceso. ¿Por qué será así? Bueno, porque Dios lo ha creado de esa forma y todo lo creado por Dios tiene alguna razón de ser, o sea, no hay nada que haya sido creado, digamos, al azar. Todo ha sido hecho de tal forma que sea útil para la humanidad en este caso, ¿no? Para nosotros que estamos tratando de avanzar en un sendero. Entonces, aunque sea un poco difícil de comprender esto, que todo tiene su ida y vuelta, sus lados positivos y negativos, sus subidas y bajadas, pero vamos a darnos cuenta probablemente que todo esto es necesario, que es necesario ver las dos caras de la moneda, que es necesario subir y que es necesario también bajar nuevamente a lo más oscuro, digamos, y de ahí ascender a la luz. Son dos cosas necesarias en la vida. Entonces, en la medida en que vayamos leyendo un poco esto, vamos a ver si vamos a tratar de ir comprendiendo también cómo funciona todo esto. Empecemos entonces con el primer párrafo que dice que todo fluye y refluye, que todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento a la izquierda. El ritmo es la compensación. Eh, entonces, este flujo y reflujo tiene periodos de ida y vuelta similares, podríamos decir, que, que va gobernando a a la humanidad, a los reinos de la naturaleza también, que, que nos va haciendo ver el lado positivo de las cosas y el lado negativo también. Entonces, eh, los movimientos son como que ordenados y similares, ¿no? Como que vamos hacia arriba un periodo de tiempo y luego descendemos, luego otra vez vamos y otra vez descendemos. Entonces, ¿cómo avanza entonces el periodo evolutivo? Debe avanzar el periodo evolutivo en cada uno de nosotros dentro de este ritmo, porque debemos ver ambas caras, debemos estar conscientes de eh, de que lo que vemos o aprendemos en la luz debemos poner en práctica en la oscuridad. Es decir, la parte negativa siempre está, a la oscuridad está relacionada con la parte objetiva, con la parte física, ¿no? Y la parte positiva, la luz, siempre con la parte subjetiva, con la parte interna. Entonces, nos vamos manejando dentro de ese ritmo, todos los seres humanos, ¿no? En la medida en que vamos comprendiendo por nuestra propia conciencia todo lo que vamos asimilando en el mundo, vamos avanzando también en el sendero. Entonces vemos que este principio es necesario, digamos, para poder comprender plenamente cómo podemos finalmente avanzar en nuestro proceso evolutivo. No hay otra forma, no hay forma de quedarse, digamos, en el lado positivo, en la luz de manera permanente. Debemos bajar también abajo para poder
caer y poder levantarnos nosotros mismos. Así lo ha creado Dios y estamos dentro de esa ley, entonces tenemos que tratar de manejarnos dentro de ello, ¿no? Luego dice que este principio en sí es de la verdad de que todo ocurre en un determinado movimiento de ida y vuelta. En todo se manifiesta una oscilación media, un flujo y un reflujo, un movimiento semejante al de un péndulo, de uno a otro polo. Creo que todos conocen el péndulo y saben que cuando agarran, por ejemplo, un hilo acá y con una plomada abajo y van moviendo, van a ver que el movimiento a la derecha es similar al de la izquierda, no puede haber, si agarran correctamente el hilo en el medio. Entonces, vamos subiendo y vamos bajando. Hay en todo, si analizamos en todo, hay un ritmo. Si hablamos de la parte esotérica, por ejemplo, este movimiento rítmico lo vemos, por ejemplo, en las lunas llenas y las lunas nuevas, ¿no? Donde en la luna llena, digamos, vamos ascendiendo y llegamos a la parte superior, digamos, o más elevada, y luego debemos bajar hasta la parte inferior, al otro lado, ¿no? Del péndulo, y tenemos que trabajar allí, tenemos que realizar nuestro servicio allí y luego volver a subir y así avanzamos en la vida, así vamos avanzando, así vamos creciendo, así vamos comprendiendo mejor las cosas también, ¿no? Si no hubiera este flujo y reflujo, sería muy difícil asimilar, digamos, la vida y las dificultades, los problemas y todas las situaciones que se nos van presentando en el mundo, ¿no? De manera que tenemos que acomodarnos a ello. Más adelante vamos a ver que hay formas también un poquito de neutralizar hasta cierta medida, digamos, esto para que no nos maneje, ¿no? De un lado al otro. Podemos ver, pero vamos a ir por orden. Creo que más atrás está eso. Entonces ahí dice en el siguiente paso que esto no significa que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede muy rara vez. Es muy difícil establecer los opuestos polares extremos entre la mayoría de los casos. Entonces hemos visto en los anteriores principios, en el de vibración o en el que hemos visto anteriormente de polaridad, por ejemplo, que los polos difícilmente se van tocando los extremos, que hay un montón de diferentes vibraciones intermedias, pero dentro de esas vibraciones intermedias hay una oscilación rítmica también. Entonces, no es preciso que vayamos desde la materia, digamos, por ejemplo, hasta la punta donde está el espíritu, lo más elevado, pero podemos ir dentro de esa oscilación entre la materia y el espíritu. Podemos estar, digamos, trabajando en medio de esos pares de opuestos, pero esto no implica que vayamos hasta los extremos, ¿no? Esto raras veces ocurre, dice, ¿no? Entonces, pero estamos ahí manejados por esta ley y tenemos que aprender a, a manejarnos dentro de ella. Y el último párrafo que acá vemos dice, pero la oscilación se efectúa hacia un polo primero y después hacia el otro polo. Siempre hay una oscilación, un avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. En nuestras propias vidas observamos que no siempre estamos, digamos, avanzando plenamente en uno de los extremos, pero que a veces tenemos que caer a lo más bajo también y estamos metidos ahí y tenemos que salir de eso, ¿no? Entonces, es un desafío para cada ser humano tratar de comprender cómo funciona todo esto y tratar de asimilar este principio de la mejor manera posible. Estamos, ya. Acá donde dice esta ley que rige para todo, dice, ¿no? Soles, mundos, mentes, energía, espíritu, materia, animales, vegetales, etcétera. En todos los planos, este principio está en actividad. Es lo que dice, por ejemplo, con los soles, con los sistemas solares, por ejemplo.
Sabemos que los sistemas solares van manifestándose en periodos muy largos, periodos cíclicos muy largos, pero al final llegan a un punto superior o positivo muy elevado y luego van desapareciendo también los sistemas solares. Y van apareciendo otros, los planetas lo mismo. Nuestro planeta no es eterno, nuestro planeta tiene un ciclo y un ritmo en el que algún momento va a llegar a su expresión máxima y luego va a destruirse. ¿Para qué? Para que pasemos a otro ciclo mayor, ¿no? Entonces, la ley del ritmo nos gobierna a todos, es decir, no podemos salirnos de esa ley. De una u otra forma vamos a estar, digamos, dentro, vamos a participar dentro de ese ritmo, ¿no? Entonces, esto vamos a verlo en la medida en que vayamos observando y analizando las situaciones que se van presentando. Acá hay otro ejemplo también, dice, por ejemplo, en el plano espiritual, por ejemplo, siempre hay una emanación seguida en el plano espiritual, por ejemplo, siempre hay una emanación seguida de una absorción. Nosotros emanamos de Dios, nacemos, descendemos a conciencia material y luego morimos. Somos absorbidos a conciencia espiritual. Este es nuestro gran ritmo. Esto es lo más evidente, digamos. Todos conocemos la vida y la muerte. O sea, ¿quién puede decirnos que una persona, por ejemplo, puede vivir más de, no sé, más de 100 años o 120 años, 110 años, no sé cuánto es lo máximo? Pero no, tiene que morir, pues. No puede seguir viviendo. La ley del ritmo nos está indicando que así es como debe ocurrir. Nosotros nacemos, tenemos nuestro proceso de crecimiento, de aprendizaje, y luego llegamos a la cúspide cuando estamos mejor, digamos, bueno, se nos acabó la vida y hay que volver nuevamente, somos absorbidos por el otro polo, por el espíritu, y vamos a estar, digamos, trabajando en ese otro polo, en el espíritu, pero en algún momento debemos regresar nuevamente a la materia. Debemos descender y debemos volver a lo que nosotros llamamos vida, que en realidad es a la inversa, ¿no? La vida misma es el espíritu, porque es inmortal, pero la muerte es la que nosotros conocemos como vida. Entonces, nos manejamos en la vida y la muerte dentro y regidos por este gran principio del ritmo. Y no podemos escapar de eso. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a poder hacer para vivir 200 años? No podemos. Sí, se ha creado de tal forma que tenemos la oportunidad en un periodo de tiempo para hacer algo y luego tenemos que volver a un nivel subjetivo, digamos, interno, superior, pero no podemos quedarnos eternamente ahí, debemos bajar nuevamente a la materia. Así somos manejados por este principio del ritmo. Estas leyes no son ni buenas ni malas, simplemente garantizan el funcionamiento armónico del universo y es nuestro conocimiento y uso de ellas las que las hace buenas o malas para cada uno. En este caso, por ejemplo, sabemos que no se puede anular el principio del ritmo, pero tampoco podemos permitir, una vez conocido, que juegue con nosotros y nos lleve de allá para acá, igual que brisna de paja, sino que aprendamos a eludir sus efectos hasta cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Aprendemos a usarlo en vez de ser usados por él. Aprendemos a polarizarnos en el punto donde deseamos quedarnos y nos elevamos por encima de la oscilación pendular. Eh, Todo el que ha adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismo ejecuta esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente. Y esta parte me gustaría que lo expliquemos. Te mandé, Marcelo, te mandé ese esquemita esa imagen del La, péndulo. Si la puedes la, poner un ratito, ahí vamos a explicar esta parte que es muy importante. ¿Cómo podemos, de alguna forma, eludir hasta cierto grado los efectos en la parte objetiva, en la parte material, en los tres mundos inferiores que llamamos físico, emocional y mental? Entonces, este es
el péndulo, miren ustedes, es como una plomada, ¿no? Si conocen de albañilería, de construcción, la plomada tiene un hilo y tiene eh, una, no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, una plomada, se conoce como plomada con una puntita en la parte de abajo y tú agarras arriba la plomadita y le haces girar así, entonces vas a tener esa oscilación hacia la derecha y hacia la izquierda que dijimos en la anterior reunión, me parece que es similar, o sea, va a la derecha y similarmente vuelve hasta la misma altura de donde va a la izquierda. O sea, no puede ir a un lado más arriba y al otro más abajo. Entonces va a ir siempre en este sentido. Entonces, a veces, cuando está a la derecha, nos sale todo bien en la vida, las cosas son maravillosas, estamos felices, todo funciona, estamos positivos. Y de repente, en nuestras vidas, las cosas es como que se va al otro lado por la compensación, por el ritmo. Entonces va hacia el lado negativo. Entonces empiezan a haber problemas, dificultades en nuestra vida y todo es como que se nos derrumba, ¿no? Todo lo que queríamos, lo habíamos avanzado, otra vez se nos cae. Y esto es un poquito para proponernos a prueba también y ver cómo vamos a poder salir nosotros de esto, porque el proceso evolutivo involucra avanzar hacia la perfección a pesar de las dificultades que tenemos todos en el mundo material. En el mundo material hay muchas dificultades, hay muchos problemas, hay mucha energía negativa, hay egoísmos, hay separatismos, hay muchas dificultades, eso lo sabemos. Entonces a veces nos dejamos absorber por eso y estamos con el péndulo al lado izquierdo en vez de que vaya al derecho. Pero luego nos damos cuenta y otra vez corregimos y nos vamos al lado positivo. Pero entonces lo que dice en el texto que acabamos de leer es que no tenemos que tanto dejarnos llevar por esa oscilación pendular, sino que tenemos que tratar de eludir. ¿Cómo se hace esto? Vean arriba una línea horizontal blanca. Vamos a decir que esa línea horizontal blanca es lo que es el símbolo del alma. El alma está ahí. Y lo que pasa en la parte de abajo con el péndulo es parte del mundo material, es parte del mundo de la personalidad, es parte del mundo físico, emocional y mental inferior. Entonces, en el mundo físico, emocional y mental inferior hay siempre dificultades, hay siempre problemas, hay situaciones adversas que tenemos que aprender a resolverlas nosotros mismos, porque en este sendero se avanza de manera autoconsciente, no inconscientemente, ¿no? Tenemos que estar conscientes de todos los errores que cometemos y tenemos que aprender a resolverlos y a transmutarlos, de manera que es el desafío. Entonces, si tu conciencia la elevas cuando tienes dificultades, cuando quieres vencer esas dificultades y no dejarte llevar por el ritmo, tienes que elevar la conciencia hasta el nivel horizontal que está arriba, que es el nivel del alma. Pero eso parecería fácil teóricamente, pero en la práctica no es tan fácil, porque eso implica que debes mantener un alineamiento de esos tres vehículos inferiores que son los que te están absorbiendo y te están manejando en el mundo material. Hay que tratar de salir de aquello. Entonces, la mejor forma de salir es elevarse al alma. Y la mejor forma de elevarse al alma es precisamente a través de la meditación, porque en la meditación estamos tranquilos, estamos quietos, estamos predispuestos a alcanzar el nivel del alma. Basta que estés predispuesto a hacer eso, entonces en algún momento te vas a acercar y vas a llegar a contactar con tu alma. Entonces, cuando tu conciencia está en el alma, entonces puedes eludir lo que pasa en el mundo de la personalidad. O sea, no te afecta, en otras palabras. Las dificultades, las situaciones adversas, puede haber guerra, puede haber un montón de cosas en la parte material, pero si tu conciencia está arriba en el alma, no te va a afectar, como va a afectar al resto de las personas que tu conciencia puede estar en ese momento determinado en el mundo material, en el mundo de la personalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que dice, esta ley es inmutable, o sea, siempre se cumple, pero hay ciertas excepciones que podrían hacer que aprendamos a eludir sus efectos hasta cierto grado, dice el texto, ¿no? Podemos eludir sus efectos hasta cierto grado. Entonces, lo que estamos tratando de explicar
ese cierto grado que se puede eludir es precisamente en esos momentos de quietud, en esos momentos de tratar de ingresar, digamos, o penetrar internamente y tratar de llegar a un nivel superior donde no seamos afectados por la ley del ritmo. De manera que eso es un trabajo que cada uno de nosotros debe intentar realizarlo para ver si realmente funciona. Entonces, si va a funcionar en ustedes cuando intenten hacer esto, quiere decir que esta ley, lo que se nos está diciendo acá en estos párrafos, es correcto. Se puede eludir hasta cierto grado el principio del ritmo. Dice, sabemos que hay dos planos de manifestaciones, dos planos de manifestaciones de los principios, perdón, manifestaciones de los fenómenos mentales, o sea, dos planos de conciencia, uno superior y otro inferior. Entonces, si nos elevamos al plano superior, escapamos a la oscilación pendular y solo se manifiesta en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y nuestra conciencia no queda, por lo tanto, afectada. A esto llamamos neutralización. Su operación consiste en elevar el yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y permitir que pase por debajo. Es decir, que todo lo que ocurre dentro de los tres mundos inferiores en los que vivimos, los tres mundos inferiores en los que vivimos son el mundo físico, el emocional y el mental inferior. Ahí es donde estamos trabajando todos los seres humanos dentro del mundo de la personalidad o de la materia, también podríamos decir, ¿no? Entonces, ahí es donde el principio del ritmo tiene un efecto eh, que es prácticamente similar, es decir, que va para hacia lo positivo, hacia arriba, vamos a decir, y también va al otro lado, hacia lo negativo, ¿no? Hacia el otro polo, y ahí vienen los problemas. Ahí vienen las situaciones negativas en nuestras vidas, a veces estamos positivos y que de repente las cosas cambian y nos ponemos negativos nuevamente o somos afectados por una energía negativa que puede estar circulando en nuestro planeta como efecto de situaciones adversas, de problemas económicos, de problemas vinculados con las guerras y una serie de situaciones que, queramos o no, nos afectan a todos. Sin embargo, hemos dicho que allí donde está nuestra atención, ahí fluye la energía, ¿no? Y si nuestra atención está en este mundo de la personalidad, en el mundo material, lógicamente vamos a ser afectados y vamos a ser arrastrados por este principio del ritmo, de un lado al otro. A veces vamos a estar positivos y a veces vamos a estar negativos. Entonces, a veces vamos a estar bien, a veces vamos a estar mal también. Consecuentemente, la forma de contrarrestar esto es elevarse por encima de la vibración de los tres mundos inferiores, es decir, elevarse hacia el alma, hacia arriba. Y claro, eso ocurre, hemos dicho, en momentos especiales en nuestra vida, cuando estamos verdaderamente alineados, cuando esos tres cuerpos inferiores están sintonizados, están integrados, entonces es posible hacer el contacto con el alma, principalmente en los momentos de tranquilidad, de quietud, en los momentos de meditación. Son los momentos más propicios para elevar la conciencia al nivel superior. Entonces, cuando tú estás en un nivel superior, en un nivel del alma, las cosas que pueden estar ocurriendo en el mundo del material o de la personalidad no llegan a afectarte, porque como dice acá, está dentro del plano inconsciente. Nuestra conciencia está en el alma. El alma es sinónimo de conciencia. Entonces, estamos trabajando conscientemente en el mundo o en el plano superior al mental concreto, porque el alma está por encima de la mente concreta. Entonces, estamos
en el plano del alma y allí no nos afectan las situaciones adversas. Desde luego, cuando esos periodos de quietud, de tranquilidad, de abstracción terminan, es posible que cuando nuevamente interactúas con las personas en tu alrededor y todo aquello, las situaciones negativas podrían afectarte si es que no estás, digamos, sintonizado y capacitado como para sostener esa energía del alma durante un periodo más largo, ¿no? Si sostenes, si tú eres positivo, puedes hacer también el cambio en tu medio ambiente, puedes mantener esa positividad de tal manera que las cosas negativas no te van a afectar. Es un poco difícil, pero yo creo que esto es un trabajo más práctico, de insistir, de perseverar, digamos, en tratar de no dejarse afectar por esas situaciones adversas y tratar de sostener la energía en una vibración más elevada, una vibración que esté en sintonía con tu ser superior o con tu alma. Entonces, nada tendría que afectarte. Eso es más o menos lo que se quiere manifestar cuando se dice que se puede eludir hasta cierta medida este principio del ritmo, ¿no? El rato en que no puedes sostener esa vibración, no puedes sostener esa positividad en tu medio ambiente, en tu vida, entonces vas a caer nuevamente y vas a ser arrastrado por las circunstancias del medio ambiente. Si la mayoría de la gente en el medio ambiente está negativa, te van a arrastrar y te vas a meter esa energía y te van a afectar todas las situaciones que estén ocurriendo en el mundo material en determinado momento, ¿no? Pero sabemos que eso en algún momento va a cambiar también y van a ser las cosas positivas, pero para evitar la parte negativa, podemos hacerlo de esa forma, ¿no? Podemos elevar la conciencia, podemos tratar de llegar al alma y al llegar al alma vamos a ver que las cosas en el mundo material no van a afectarnos.